Bueno, en principio decirles que el recorrido de esta charla que traigo hoy, que propongo hoy, em, no está regido por un criterio cronológico. En principio no es eso lo que me interesa compartir hoy con ustedes. Obviamente vamos a hacer un recorrido que va a ser, bueno, un pequeño recorte sobre un tema que es infinito y es tan actual como pasado en los recorridos que vamos a ver. Las artistas y las experiencias que vamos a estar compartiendo no necesariamente responden a una misma problemática o a una misma línea ideológica o política. Digamos, las artistas que vamos a ver no todas pertenecen a la misma, digamos, no todas se identifican como artistas feministas, algunas no lo hacen abiertamente, otras deciden separar la lucha de los derechos de la mujer de su trabajo artístico. Sin embargo, vamos a encontrar puntos de encuentro para pensarnos y pensar al arte desde esa perspectiva. Creo primero importante decir que la historia de las imágenes que abordan el cuerpo femenino es de las más extensas de la historia del arte. Podemos pensar en las Venus, en las ninfas, en los bosques, en las mujeres burguesas, en la intimidad de sus cuartos sorprendidas. Y me gustaría retomar una frase que dice la historiadora Andrea Giunta, que ella habla de que estas mujeres representadas por artistas hombres en la historia del arte parecieran que están como al acecho de la mirada del espectador, ¿sí? Es decir, de una mirada masculina. En el sentido de que esta es la mirada que durante siglos construye el cuerpo femenino, la composición, los puntos de observación a través de un propio imaginario. Dicho esto, vamos a empezar viendo esta pintura de Artemisia Gentileschi, artista que nace a finales de 1500 en Roma, hija del afamado pintor Orazio Gentileschi, del cual obviamente ya desde muy niña Artemisia empieza a estar en un contexto de artistas, y es con su padre con quien ella comienza a formarse. Su padre, sumado a Caravaggio, ¿sí? Artista naturalista de la época, de quien Artemisia toma es como este dramatismo cromático y que vemos, por ejemplo, en esta pintura, Susana y los viejos, que Artemisia pinta a sus 17 años. Es una de las primeras pinturas reconocidas y encontradas del artista, como de las más incipientes. Eh, y cuando traigo a Artemisia, la traigo como artista que también está hablando de otras artistas de la época, de las cuales se replica una experiencia de indiferencia, de muchas veces rechazo del propio mundo del arte, eh, incluso hasta humillación. Sabemos que fueron muchas las artistas que no podían firmar sus propios cuadros, ¿no? Tenían, por ejemplo, en el caso de Artemisia, su padre muchas veces firmaba sus obras, o artistas varones. Entonces, este clima digamos, de hostilidad frente a la figura de esta talentosa artista, de alguna manera no llega a percudir en el hecho de que Artemisia es la primera mujer que entra en la Academia de Bellas Artes de Florencia, la misma academia de Miguel Ángel, ¿sí? En ese momento, a sus ya 17 años, y lo vemos en esta pintura en particular, Artemisia ya empieza a pintar en sus lienzos a mujeres fuertes, a guerreras, a heroínas, también a mujeres sufridas y a víctimas, tomando los patrones de mujeres de la Biblia, de los relatos mitológicos, y adoptando acá como una nueva perspectiva, que es la perspectiva de la mujer, ¿sí? Yo no soy muy fan de hablar de la vida del artista para hablar de su obra, cuando me pongo más fría y analítica. Sin embargo, en este caso y en otros voy a tomarme esa licencia porque me parece que lo amerita. Y en este caso puntual, hacer una breve referencia que cuando Artemisia tenía 18 años, ella es violada por el artista Agostino Tassi. Recién un año después de este ataque,
Artemisia junta la fuerza necesaria para denunciarlo frente a la sociedad Atassi, y en ese momento encuentra como una especie de rechazo frente a la sospecha de cuánto tiempo había pasado entre que Artemisia había sufrido y había podido manifestarlo en palabras. Sin embargo, a los años, finalmente Agostino Tassi es condenado con una pena bastante blanda, porque simplemente lo exilian de Roma. Y esto sucede, ¿sí?, un año después de que Artemisia pintara esta pintura. A partir de ese acontecimiento, digamos, cuando Artemisia ya tiene 18 años, esta mirada de la mujer en las obras se enfatiza por sobremanera. Sin embargo, podríamos decir que en esta pintura, que está retomando un tema bíblico, que es el de Susana y los viejos. Susana era una mujer judía, casada, que se estaba dando un baño, cuando aparecen estos dos señores y le proponen tener relaciones sexuales. Artemisia los rechaza, y de alguna manera, a modo de venganza, los viejos la juzgan de haber cometido adulterio. En esa escena bíblica, Susana va a ser lapidada cuando interviene el profeta Daniel y evita que esto sucede, y de alguna manera Susana vive. Esto es el relato bíblico. A diferencia de muchos artistas que pintaban este relato bíblico y mostraban a Susana como una mujer que estaba de alguna manera seduciendo a estos hombres, Artemisia adopta una perspectiva diferente. Fíjense la expresividad de esa mujer, que además tiene como un realismo en su cuerpo notable, que aparece más bien como asustada o vulnerable, rechazando a estos dos hombres que están como al acecho de ella, ¿sí? Vamos a hacer un salto cuántico y pasar a esta pintura de Hilma af Klint, artista sueca, pionera de la abstracción. Sin duda teníamos hoy que hacer referencia a Hilma af Klint, porque su obra recién la conocimos 20 años después de su muerte, ¿sí? Ella realizaba pintura abstracta cuando todavía el concepto de la abstracción como un movimiento moderno internacional, podemos pensar en Kandinsky en 1910, no sé, en la abstracción lírica. Para el momento en el que Hilma estaba pintando, como si fuera una avanzada de esto, estábamos como 10 o casi 20 años atrás de la llegada de Kandinsky. Hilma af Klint, vemos en esta pintura, que es una pintura como que la traje porque me parece que logra sintetizar muy bien ciertas como dualidades primigenias que aparecen en sus pinturas de un cromatismo muy amplio. Además de ser pinturas monumentales. Fíjense, esta obra mide 3,15 metros de alto por 2,35 metros de largo. Y aparece acá, cuando digo esto de las dualidades primigenias, me refiero a que hay elementos que podemos relacionar con lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad, el microcosmos y el macrocosmos, a los que Hilma af Klint de alguna manera les devuelve una unidad primitiva, ¿sí? Vamos a ver, quiero ver que se esté escuchando bien, perfecto. Bien, bueno, me parece que en el caso de Hilma af Klint se pone en juego algo que es bastante interesante, que tiene que ver con que ella pertenecía al grupo de los 5. El grupo de los 5 era un grupo espiritista, teosófico sueco, conformado por 5 mujeres, en el que realizaban sesiones espiritistas, ¿sí? Es ahí cuando, en una sesión del año 1904, Hilma af Klint, junto con estas otras mujeres, se le presenta y se le manifiesta y canaliza un espíritu que se hace reconocer con el nombre de Ananda. Según los escritos de Hilma, en este momento ella recibe el mensaje de hacer una serie de pinturas que ella llama pinturas para el templo. Fueron prácticamente entre 190 y 195 las pinturas que integran esta serie, que está caracterizada por estas imágenes astrales que de alguna manera representan como
aspectos inmortales de la humanidad y que ella iba realizando a modo de una especie de escritura automática. Además de este espíritu canalizado, fueron muchos otros quienes se manifestaron según los escritos de Hilma y de los cuales ella empieza a realizar estas obras. Traigo esto además para también alinear la Hilma af Klint con una serie de artistas que tienen que ver con, con el espiritismo como prácticas, para insertar también de alguna manera como cierta perspectiva de género acá. Sabemos que el espacio artístico y el campo artístico era bastante reticente a incluir artistas mujeres, sin embargo, los circuitos esotéricos y espiritistas aceptaban a muchas mujeres entre sus integrantes y les proporcionaban un espacio de libertad y de independencia que no era posible hallar en otros espacios. Entonces me parece que acá también se juega este elemento más en lo que es la obra de Hilma af Klint, fascinante, ¿sí? Y que de alguna manera a pedido de estas presencias canalizadoras, ella no debía mostrar hasta 20 años después de su muerte. Por eso es que recién en el año 1986 conocemos las obras de esta artista que realizaba a finales del 1800 y comienzos de 1900. Para hacer referencia también a estas artistas pioneras de movimientos, me parece que Carmen Herrera tenía que sentarse acá junto con todos nosotros, otra gran artista, pero en este caso largamente ignorada por la historia, que de alguna manera persevera en su hacer, y que podemos entenderla como una pionera de la abstracción geométrica, y digamos dentro de del modernismo latinoamericano, es una artista cubana que tiene hoy 105 años, Carmen Herrera, nació el mismo día que yo, es de Géminis, y soy una gran fanática de ella, con sus obras que son como estos minimalismos geométricos que tienen incluso hasta algo, no sé, me atrevería a decir japonés en cuanto a la simplicidad, al concepto enaltecido y también espiritual de lo simple. Carmen Herrera vende su primera obra a los 89 años, o sea, estuvo 60 años produciendo sin tener el más mínimo reconocimiento, nace en Cuba, pasa una larga estadía en París, luego va a Nueva York, donde vive mucho tiempo, en épocas, digamos, en los 60s, conoce allí a Bartlett Newman y a otros artistas con los cuales ella también, de alguna manera, comparte ciertos elementos. Sin embargo, Carmen Herrera va a tener como este reconocimiento tardío, y hoy en día la Tate Modern y el MoMA y otras grandes instituciones de prestigio, bueno, tienen obra de Carmen Herrera y la han de alguna manera reconocido. Traigo esta pintura, entre muchas otras que podría haber elegido, blanco y verde. Traigo esta pintura porque, bueno, tenemos acá un díptico, ¿sí? Tenemos como dos bastidores entelados que forman parte de una única obra, y hay como unos puntos de apoyo visual en estos triángulos verdes, que están incluso como en los bordes de la tela, ¿sí? Como en esos apoyos que hacen generar una relación muy particular entre lo que es el espacio de un solo color, de este blanco, y el espacio de color. ¿A qué me refiero con esto? Esta figuración que empieza a apoyarse en los contornos y en el caso de abajo se unen esos dos triángulos para generar uno solo, generan un movimiento muy particular que incluso hasta incluyen a nosotros espectadores en esta expectación que abre una tridimensión muy particular entre el color y la forma, ¿sí? Hay como esta especie de inestabilidad del movimiento que se termina de conjugar frente a la mirada del espectador. Esta es una obra del año 60, sabemos que en los años 60 estábamos en plena reclamo internacional de igualdades, de igualdad salarial, de libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, y eso también se aplica a las formas de representación, ¿sí? Cuando
pensamos, no sé, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, la mujer es sinónimo del pecado y de la tentación, es decir, es algo que se tiene que controlar y ordenar y reglamentarse, ¿no? Y a ello muchas veces se dedican como los mecanismos sociales, políticos, culturales más sofisticados. Digo, el control de los cuerpos femeninos también replican lo que es el control social de los cuerpos en general, podríamos decir. Entonces, desde los años 60 hay una gran oleada de artistas que empiezan a poner en jaque las maneras de representación de los cuerpos, el concepto de la unicidad biológica, de la unicidad afectiva, los estereotipos de género, todo esto que viene atravesando nuestra sociedad y nuestras producciones culturales y por supuesto también nuestras manifestaciones artísticas. Bárbara Kruger en ese sentido se alinea completamente con esto que estoy diciendo, y en esta obra que vemos acá, que dice, tu cuerpo es un campo de batalla, ella también apela al lenguaje publicitario, muchas veces es aquel que este tipo de las reglas, digamos, del juego en este sentido. Cuando hablamos de amalgamar arte y vida, creo que podemos hablar de Ana Mendieta, artista cubana que muere muy joven en Nueva York, a los 36 años, y su obra y su vida quedan detenidas, ¿sí? Ella y su arte de alguna manera eran una sola pieza y se asocia mucho las obras de Ana Mendieta con lo que podemos hablar en términos de body art o de land art o de video arte o de performance, ¿no? Performar también es poner el cuerpo en escena. La fertilidad, la sangre, la violencia, la conexión con la naturaleza, sin duda son elementos que aparecen en la obra de Ana Mendieta de manera constante, ¿sí? Hay una especie de vuelta a las fuentes primordiales para reencontrar allí una cierta verdad o una cierta conexión que tal vez hemos olvidado a través de un rito que también recupera elementos latinoamericanos y afrocubanos. Ana Mendieta, cuando tenía apenas 12 años, es exiliada de Cuba a Estados Unidos como parte de lo que fue la Operación Pedro Pan, que fue una operación que exiliaba a menores no acompañados, en el caso de ella, hija de alguna manera, contrarrevolucionarios al régimen de Fidel Castro, y trasladaban a todos estos niños a distintos orfanatos de Estados Unidos. Ese fue el destino de Ana Mendieta cuando tenía apenas 12 años, y pasa digamos, la mitad de su infancia en un orfanato en Iowa, donde luego va a ir a la Universidad de Artes allí, y allí ya va a empezar a experimentar con su propio cuerpo y con su propio rendimiento para generar discursos artísticos. En esta imagen que vemos, lo que hace Ana Mendieta es colocar en una cavidad que tiene la forma de su cuerpo el corazón de un animal muerto. A ese corazón lo pigmenta con color rojo y luego ella se recuesta encima. En el caso de estas fotografías, lo que hace Ana Mendieta en una primera fase de su obra es, de alguna manera, primero poner a su cuerpo como tema principal, ¿sí? Nuevamente. Va a registrar el proceso de cortarle la barba y el bigote a un amigo y insertarla en su cuerpo para hacer estas fotografías. Ana Mendieta decía que esta obra era una especie de continuación de la obra de Marcel Duchamp cuando le pone los bigotes a la Mona Lisa de Da Vinci, y ella lo pone en este caso como explorando ciertos procesos de disolución y de desintegración de identidades sexuales, étnicas y culturales. Hacia finales de su carrera, interrumpida por su muerte, Ana Mendieta
desarrolla este tipo de obras que vemos acá en la presentación, ¿sí? De una serie que ella denomina Silueta. Son como acciones y registros fotográficos y performances donde aparece la hibridación como concepto, casi como elevado también como a una práctica de rito, y de relación con las hojas, con las flores, con los pigmentos, con las siluetas humanas, generando como una nueva cosmovisión a partir desde su propio cuerpo y del propio femenino. Cuando ella muere, cae de la ventana de su departamento en Nueva York. Fue una muerte que terminó, digamos, luego sin encontrar como el motivo real. Muchos habían apuntado a su esposo, al artista Carl André, como el posible culpable, pero bueno, quedó sin resolverse de alguna manera, y Ana Mendieta nos dejó en esos 36 años de vida una obra que es también en sí misma profundamente espiritual y profundamente contemporánea. Y en ese sentido yo traigo a Clemencia Lucena, artista colombiana, porque pensando en cuerpo, pensando en representación y en nuevas maneras de hacerlo, Lucena, se inserta como más o menos en el 67, hace una muestra que se llamaba Gente Común y Corriente, y empieza como a satirizar y a utilizar justamente como la parodia y la sátira a estereotipos y representaciones de mujeres que en general la prensa compartía, ¿no? Relacionados con las reinas de la belleza, las mujeres de las clases altas, los concursos, las bodas. A partir de todo este cuerpo de documentación y de comunicación, Clemencia Lucena genera su propio discurso. Esta imagen que vemos acá, que tiene algo como de botero en el rostro, como algo del cuerpo y de la exageración, ¿no? de la sátira también desde la representación, replica de alguna manera cierta angulación de las fotografías típicas de las publicidades de trajes de baño y de mujeres o en ropa interior, ¿no? Como algo de ese ángulo contrapicado que enfoca a la mujer como un poco desde abajo para exaltar sus curvas. Clemencia Lucena lo retoma, pero en su lugar genera esta caricatura grotesca de esta mujer con el vestido de baño y la flor. Lucena es una artista como muy reconocida en esta puesta, como en este cuestionamiento de los roles sociales, si bien ella misma negaba sentirse representada como una artista feminista, sin embargo su obra está todo el tiempo como apuntando, ¿no? a poner en evidencia estos estereotipos construidos. En esta imagen que vemos, que se llama ¿Qué hacen ellas mientras ellos trabajan?, Clemencia Lucena toma estas 4 mujeres, que las pone como si fuera casi como en columnas de diario, pero si nos ponemos detenidamente a mirar esos textos, notamos que los textos están cortados, no están completos. Esto podría implicarnos a nosotros como espectadores a justamente completar ese sentido, pero, sin embargo, si vemos como en diagonal ciertos conceptos, podemos entender que el artista está hablando acá de la educación conservadora o de las distinguísimas familias o de las clases altas, y está diciendo, bueno, esto está generando un impacto en el consumo de las mujeres amas de casa, de las clases medias y bajas, que consumen estos estereotipos y de alguna manera entran en cierta lógica de alienación. Clemencia Lucena es una artista clave para pensar la crítica sobre los cuerpos desde el punto de vista de las manifestaciones artísticas. Y pasando por una radicalidad que lleva al periodo de entreguerras, a los años 60, a la artista Niki de Saint-Phal, artista francesa, que se desarrolla su carrera prácticamente completa en Estados Unidos. Es una artista de una
gran trayectoria que trabajó siempre con distintos soportes, y que hace un poco la abstracción del siglo XX, con una serie que se llamaba Shooting Paintings, ¿sí? Disparos, pinturas de disparos. Gran Tiro es la que vemos acá. Lo que hacía Niki de Saint-Phalle es disponer sobre un cartón, acá tenemos una foto, por ejemplo, unas bolsas de polipropileno con pintura, que luego trabajaba con yeso por encima, y las disponía sobre esos cartones o esas maderas, y disparaba con un arma a esa superficie. Esto era parte de un acto performativo en el cual grandes artistas de la época, tipo Robert Rauschenberg o Jasper Johns, o mismo espectadores que estaban en ese momento participando de ese acto performático, eran invitados también ellos a disparar contra esa superficie. ¿Qué sucede cuando se dispara? La pólvora entra en contacto de una manera azarosa con esas disposiciones de pintura enyesadas y se empiezan a generar estos chorreados expresionistas que dan lugar a estas pinturas. Hay algo que tiene que ver con esto, que también tiene que ver con la obra de Ana Mendieta que veíamos, y es que no es importante únicamente el resultado, es decir, la obra en sí misma como hecho finalizado, sino también, o casi más que eso, el proceso de realización de la obra, que sin duda suma una serie de capas de sentido muy importantes para tener en cuenta. En el caso de Niki de Saint-Phalle, en esta instancia, vemos en qué medida la destrucción y la creación están amalgamadas. Niki también había trabajado mucho trabaja incluso, con el concepto de la maternidad, y ella realizaba unas nanas, unas esculturas muy grandes de mujeres embarazadas, con unos rostros y unos pies muy pequeños, y las disponía en espacios abiertos. En Estados Unidos mostró muchas de ellas, y en este croquis que vemos ahora en la pantalla, que formaba parte de una muestra llamada Ella, una catedral, que muestra Niki en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo en el año 66, lo que hace Niki es presentar en el corazón del museo, en una época en la cual, digamos, las posiciones de las artistas queriendo mostrar su obra en las instituciones era un escenario de lucha. Lo que hace Niki es poner en el centro de este museo la instalación, a este nivel de escala. Miren la manera en que ese cuerpo de esa mujer, que es como una especie de laberinto en la cual los espectadores entran por la vagina y empiezan como a recorrer por dentro en una suerte como de parque de diversiones. Ella decía, esto es una catedral, pero a la vez es un arca de Noé, y es también una fábrica, y es una ballena, y todas las otras connotaciones que querramos darle incluso al propio cuerpo. Pero el tamaño y la dimensión que tiene fue realmente radical y llamativo. La panza de esa mujer y la rodilla doblada está prácticamente tocando el techo de la sala del museo. Esta obra es preciosa. Esta pintura de Georgia O'Keeffe, artista representante del arte moderno estadounidense, clave, ¿sí? Estamos yendo ahora unos 40 años para atrás. En la época en la que Georgia O'Keeffe pintaba, ella empieza a conocer las vanguardias europeas a través del contacto con los círculos de vanguardia de Nueva York. En esos tiempos podríamos decir que era un cliché que las señoritas pintaran flores. Lo que hace Georgia O'Keeffe es llevar ese concepto a otro nivel, o esa feminidad incluso a otro nivel. Las flores en sí mismas son órganos sexuales, y estas pinturas de Georgia O'Keeffe de alguna manera aparecen como fuertemente asociadas con vaginas, con vulvas, a tamaños monumentales.
Por ejemplo, esta que vemos acá tiene 1,20 m de alto por 76 de largo. Estos pétalos monumentales con estos cromatismos y a esta escala empiezan a abrir un campo de ambigüedad con la abstracción que también parecieran generarnos una situación de inmersión a nosotros espectadores. Obviamente que el registro que podemos tener viendo la imagen en la pantalla no tiene sentido en relación a ver esta pintura en vivo, pero sin dudas ya de por sí podemos suponer el tipo de inmersión que nos genera estas estructuras tan sutilizadas y tan sensuales, en cierta parte como el erotismo asociado a O'Keeffe también venía como acentuado por el hecho de que ella pintaba desnuda, y era también una artista que tenía un pregón muy fuerte con respecto a las libertades, y que no quería ser reconocida como una artista mujer, ella simplemente quería ser reconocida como una artista, punto. De hecho, había renunciado a participar de muestras en cuyo título de exhibición decía, por ejemplo, mujeres artistas. Eh, y en este sentido, como del carácter, también en una entrevista ella contaba que estaba pintando en su taller y de pronto se da cuenta de que sus 2 sobrinos la estaban espiando, porque claro, ella estaba en su taller desnuda pintando estas flores, estas como vaginas, vulvas monumentales, y ve a los sobrinos y los abofetea a los dos, y los saca de escena indignada, porque O'Keeffe tenía un carácter impresionante. Y traje una de mis obras preferidas, que es Pelvis con distancia. Esta pintura que tiene una majestuosidad y una elegancia, esto estoy subjetivizando mucho por ahí, pero hay algo de este hueso pélvico que está elevado, está como yendo hacia el espacio, en ese paisaje surrealista que tiene como ese horizonte allí abajo, y el hueso pélvico, más allá de toda perspectiva y escala, aparece en esa escena, en esa situación, eh, volátil y a la vez concreta. Eh, Sabemos por estudios médicos que el hueso pélvico modifica su tamaño y su tamaño durante la vida de la mujer en función de la preparación del cuerpo para concebir. Entonces, bueno, por supuesto también se suma ese sentido más, en este caso, a esta obra. Otra artista que me parece que venía acá al lado, artista argentina, que pienso también en términos de O'Keeffe, como artistas que renegaban de ser identificadas como feministas o como artistas mujeres, sino simplemente como artistas, punto, fue Raquel Forner. Raquel Forner, una de las grandes artistas argentinas que empiezan en los años 20 a desarrollar obra, fuertemente impactada por la Guerra Civil Española y por la Primera Guerra Mundial. Tuvo muchos periodos su obra, un periodo más surrealista, otro más informalista, pero podríamos decir que más o menos en el 37, 38, acá, bueno, vemos esta frase que ella dice, necesito, perdón, que mi pintura sea un eco dramático del momento en el que vivo. Y Raquel Forner, en esta relación de arte y vida, arte y política, tan a flor de piel en esa época, sintetiza desde la propia mirada y figuración escenarios dramáticos, ¿sí? Si había algo onírico en una obra surrealista, Raquel Forner lo traslada a una especie de paisaje de pesadilla relacionado con el drama de la guerra. Esta es una de las grandes obras de Raquel Forner, el drama, que justamente está dejando ver una situación de devastación, de desesperanza, de desolación, en un escenario en el que pareciera haber habido un estallido y nos encontramos como con los vestigios de eso. Eh, Sin duda, las protagonistas de esta escena son todas mujeres, con unos rostros que cada una manifiesta un estado diferente dentro de esta atmósfera de catástrofe que acaba de suceder.
En el centro del cuadro tenemos a la muerte metaforizando a la humanidad entera. Árboles quemados, quebrados. Abajo un retrato, se ve acá, de la misma Raquel Forner, quebrado, perdón. El globo terráqueo caído, la mano con la llaga de Cristo, un libro que dice historia de la pequeña niña que tiene un ave blanca muerta en la mano. Bueno, es una obra sin dudas de un dramatismo exacerbado, ¿sí? Que pareciera toda una declaración de principios acerca de un nunca más. Y cuando pensamos la muerte, porque pensamos la vida, y cuando pensamos la vida, también pensamos en la mujer, ¿no? Teresa Margolles, artista mexicana, contemporánea, es una artista especialista en medicina forense que entiende la muerte en su dimensión social a través de todas sus obras, instalaciones y propuestas. Las primeras eran como, si quieren, casi morbosas, pero luego se van volviendo como mucho más conceptuales. Sin embargo, la preocupación es una preocupación política, es una reacción a la creciente violencia en todo el mundo, particularmente en los efectos de la criminalidad en las ciudades del tercer mundo, particularmente en México, donde ella es oriunda de Sinaloa, por la relación con el narcotráfico y con el tráfico de personas. Entonces, en este escenario, esta artista contemporánea quiere hacernos conscientes de cómo también la muerte forman parte de nuestra vida diaria. Y creo que estamos en un momento histórico presente que estamos atravesando hace ya un año, en el que esto ha quedado claro de sobremanera, incluso en qué medida la relación con el recuerdo de la muerte manifestado nos reconecta con una pulsión de vida que a veces naturalizamos. En el año 2006, el Estado mexicano militariza la guerra contra el narcotráfico. Y eso genera una cifra de asesinatos que se disparan de manera brutal y hace que esta artista, que ya venía trabajando con la muerte desde antes, no necesite ir a la morgue para buscar su materialidad, sino que simplemente su labor ya consiste como en el rescate desde la calle, desde la vía pública. El cuerpo y el cadáver que antes pertenecían al ámbito de lo privado se vuelven públicos. En el año 2009, Margolles fue invitada a la Bienal de Arte de Venecia y lo que ella planteó allí, además de una enorme instalación, fue un acto radicalmente conmovedor. Teresa Margolles había ido a la frontera norte de México y había recuperado con telas y agua caliente sangre derramada por la guerra contra el narcotráfico. Entonces, durante el periodo que duró esa Bienal de Venecia, Margolles una vez por día pasaba un trapo con esa sangre por el salón de la Bienal, en un traslado conceptual, afectivo, material, radicalmente fuerte, ¿sí? Pero que de alguna manera estaba llevando esa evidencia de la violencia a la calle de México a el lujo, digamos, del mundo del arte, desde su rol como artista y también ahí entendiendo al arte como catalizador o como multiplicador de interrogantes del individuo en sí mismo frente a su entorno. Para hacer un paso más con respecto a lo que veníamos hablando de la conformación de los cuerpos y de las identidades y en qué lugar la mujer y el arte ocupan un lugar allí, Martha Rosler, grandísima artista contemporánea, neoyorquina, que nace en el año 43, desarrolla en esta serie que se llama Conozca a su sirviente, camarera norteamericana, variedad, cafetería, recupera todos esos protocolos y requisitos que están relacionados con la camarera ideal, ¿sí?
haciendo hincapié no solamente como a los comportamientos, sino también al aspecto físico, proveniente toda esta información de los que son los manuales profesionales que se usan en las escuelas de hotelería y en los cursos de formación, a los que ella va añadiendo comentarios, por ejemplo, muy agudos, ¿no? Y muy ácidos. Por ejemplo, su peinado no puede ser más elegante que el tuyo. La ironía de la obra de Martha Rosler en realidad aparece cuando ella pone en juego esta especie de croquis con una imagen de una camarera real de una café de Estados Unidos. Esta puesta en juego de estas dos imágenes están configurando, están poniendo en evidencia de qué manera estamos configurando nuevas formas de alienación y de objetualización de la mujer constantemente, ¿sí? Esto es una obra del año 76. En esa misma época aproximadamente, y como parte sobre todo de lo que a partir de los años 60, con la guerra de Vietnam, muchos artistas se manifiestan, Martha Rosler desarrolla una serie clave, de la cual esta obra que vemos en pantalla forma parte, que se manifestaba justamente en contra de la guerra de Vietnam, tomando recursos que venían como de el fotomontaje político de la época del nazismo, y muy relacionado también con la propaganda y los medios de comunicación. En esta obra que vemos aquí, Rosler desarrolla como un collage con recortes de revistas de estilo de vida como House Beautiful y de revistas más documentales como revista Live, y arma esta escena que vemos, en la cual tenemos el escenario de una cocina doméstica muy moderna, con puntos rojos de color en todos los elementos. De hecho, la obra se llama Red Stripe Kitchen, ¿sí? Esa línea roja que aparece atrás, rojo obviamente relacionado también con la sangre, como si queremos generarla ahí como una asociación, y lo que descoloca completamente de esta escena de una cocina moderna son estos personajes de estos soldados que militarizan la escena doméstica y generan ese quiebre y generan esa reinterpretación del color rojo también decidido para esa intervención y para este montaje. Lo que está diciendo Martha Rosler en esta época, del 67 al 72, más o menos se va desarrollando toda esta serie completa, tiene que ver con lo que fue la guerra televisiva en Estados Unidos, pero principalmente, y en relación con la violencia que hablábamos y luego con la vida, en la manera en que el mundo externo, ¿sí? En que todo ese caos que muchas veces creíamos que cuando cerrábamos la puerta de nuestras casas estábamos en un espacio de seguridad y de protección, en los años 60, con la aparición fuerte de la televisión, el mundo externo está dentro de nuestra casa, la guerra está adentro de nuestra casa. De esa manera, Martha Rosler, apelando al recurso del fotomontaje, que también es un recurso muy contemporáneo, desarrolla esta obra. Ahora bien, haciendo un pequeño salto, pero conservando el clima de época, llegamos a estas obras de Corita Kent. Corita Kent fue una monja nacida en Estados Unidos que hacía arte pop en los años 60. eh, Era una monja que no era monja de clausura, sino que ella salía y había estudiado artes y daba clases de artes en universidades californianas muy prestigiosas, y utilizaba, de alguna manera como admirando a Andy Warhol con las serigrafías, al arte como un medio para transmitir mensajes espirituales, mensajes de tolerancia y mensajes de paz, ¿sí? De alguna manera, el arte como herramienta democrática, perfecto para transmitir su propio mensaje subversivo desde su propia realidad elegida, ¿sí? Corita Kent en estas imágenes, que son
digamos, que tienen un valor en cuanto al diseño gráfico muy particular, y ella es una gran influencia en términos del diseño. En estas obras ya está más radicalizada en cuanto a manifestarse en contra de la guerra, en contra de las luchas y los acosos raciales. Podemos ver en esta otra obra, un poco anterior, como también aparecen, bueno, elementos propios de su propio sistema de valores y sistema de creencias. Y a mí la obra de Corita Kent me parece fundamental para entender también eh, de qué manera desarrollar arte es de por sí un espacio de libertad más allá de los límites institucionales o culturales, ¿no? Lidiando con ello tal vez. Lamentablemente Corita Kent, si bien no era lo que ella quería, tuvo que dejar sus hábitos porque a la jerarquía eclesiástica, digamos, de turno, no le convencía el trabajo que Corita Kent estaba desarrollando desde sus obras en relación con, sobre todo, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam en particular. Hay algo relacionado con la institucionalidad, ahí lo veíamos en la iglesia, pero ahora vemos esta obra de Annie Albers y lo puedo pensar desde el mismo mundo del arte, desde la Bauhaus, esa gran escuela de artes innovadora, arquitectura gráfica, que se funda en los años 20 en Weimar, en Alemania, y que, bueno, era el pregón de una revolución de vanguardia en cuanto al diseño. Sin embargo, Annie Albers, cuando ingresa en el año 22 a la Bauhaus, queriendo estudiar pintura, no se lo permiten, porque había una distinción de género, según la cual los hombres estudiaban arquitectura o pintura y las mujeres eran destinadas a las artes decorativas. Annie Albers, teniendo como profesora a Paul Klee, esta pintura tiene una influencia muy marcada, desarrolló durante el inicio de su carrera en la Bauhaus y luego la continuó de manera sagaz, una revolución en términos del mundo de lo textil, de aquello a lo cual sí ella podía estudiar y realizar debido a que había nacido mujer. Me parece fundamental la obra de Annie Albers porque ella, a pesar, ¿no?, de este condicionamiento externo que hoy podríamos decir radicalmente ridículo, eh, revoluciona, se inspira en las culturas precolombinas, desarrolla obras textiles modernas, ¿sí?, haciendo hincapié también en la industria, incorporando el lenguaje gráfico moderno a prácticas tradicionales. Annie Albers, sin duda, es una artista clave para el universo moderno de lo que es el arte textil. Cuando estamos hablando de artistas mujeres, nos estamos refiriendo, estamos ante un problema tal vez, ¿no? Porque estamos necesitando hacer una distinción. Evidentemente porque hay alguna problemática allí, sin embargo a veces generar esa distinción es seguir generando un gueto, y en qué medida generar ese gueto beneficia o no, o es parte de una lucha o no. Es una pregunta y es un debate muy amplio que, bueno, que tiene infinidad y múltiples voces, por eso me parece interesante ir recorriendo desde distintos lugares. Pero en términos generales, cuando hablamos de artistas mujeres, estamos refiriéndonos a aquellas artistas que la sociedad y las instituciones clasifican como mujeres, ¿sí? Muchas veces, a partir de ese criterio, se disminuye la representación en espacios. Esta exclusión es antiestética, ¿sí? Y es una exclusión que hay que disolver, porque no está teniendo que ver necesariamente con la labor artística. Ese lugar lo empezaron a ocupar desde el año 84 un grupo de artistas norteamericanas que se autoproclaman como guerrilla girls y que se nuclean puntualmente en Nueva York. Ellas nunca muestran su identidad ni sus rostros, usan como unas máscaras de gorilas y asumen seudónimos de grandes mujeres de la historia.
Gertrude Stein o Frida Kahlo, para volverse, dicen ellas, como la conciencia del arte, del campo artístico. ¿Frente a qué se están manifestando frente a las discriminaciones sexuales y raciales dentro del mundo del arte? En el año 84, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, desarrolla una gran exhibición y que reunía a 169 artistas. En ese momento este grupo de artistas, que no sabemos quiénes son, que desde el anonimato generan una serie de producciones gráficas que circulan fuertemente desde esa época, hacen una encuesta y se dan cuenta de que de esas 169 artistas, de esos 169 artistas, solo el 10% eran mujeres. Teniendo en cuenta que en los años 70 el desarrollo artístico de una gran cantidad de artistas mujeres había sido realmente notable. Sin embargo, estaba sucediendo eso. A partir de este momento, estas artistas empiezan a desarrollar toda una serie de obras que van relevando el campo artístico, ¿sí? Llevándolo a lo concreto, llevándolo a números. Lo podemos ver en las dos imágenes de arriba, que dice, estas galerías no muestran más del 10% de artistas mujeres o ningunas en absoluto. Año 1985, a la derecha vemos año 2014, el 20%, ¿sí? De la cantidad de artistas que muestran, solo el 20%. En los que vemos abajo, se preguntan, ¿cuántas mujeres artistas tienen una exhibición individual en los museos de Nueva York el año pasado, ¿sí? 1985. Guggenheim 0, Metropolitan 0, Modern 1, Whitney 0. Miramos el 2015, no cambió mucho. La artista alemana Kiki Smith, cuando llega a Nueva York, desarrolla gran parte de su obra, es una artista excepcional allí, se une a un grupo que se llamaba Collaborative Projects Inc., que era un colectivo de artistas que se dedicaban a hacer el arte accesible a través de exposiciones en circuitos que estaban como fuera de los circuitos habituales. Kiki Smith es una artista que se sigue preguntando por la existencia humana, por la naturaleza, por cuáles son esas connotaciones negativas que tenemos como seres. Esta es una obra muy temprana, estas serigrafías que tenemos en la pantalla, el año 1985, y vemos órganos internos femeninos, femeninos y masculinos también, digamos, órganos internos, y ella se pregunta, bueno, ¿quién tiene derecho para legislar sobre nuestros cuerpos? De la misma manera, desarrolla figuras humanas a gran escala, y se pregunta por la menstruación, se pregunta por la masturbación, por la reproducción, digamos, cuáles son los estigmas que imponemos sobre nuestros cuerpos femeninos que debemos romper y naturalizar. Para ir cerrando, no quería dejar de pasar por la obra de Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes, ¿sí?, del modernismo latinoamericano, entre la risa y el dolor, entre lo latinoamericano y lo occidental. Esta artista que logra unificar en su obra todos estos elementos, que abusa, si queremos, de su personaje para reparar en su cuerpo. En el año 32 sufre un aborto en Detroit. Ella estaba allí junto con Diego Rivera, su esposo, y después de estar durante la supervisión de médicos, ella estaba felizmente embarazada. Los médicos le señalan que su embarazo no iba a llegar a suceder, y ella finalmente comienza a abortar en su casa y es trasladada al hospital Henry Ford en Detroit, donde los médicos le practican un aborto. Cuando Frida sale, entra en una depresión muy profunda y pide ver a su hijo, pide ver ese feto. Los médicos
le dicen que no iba a ser posible, entonces ella le pide a Diego que le haga un dibujo. Diego dibuja al niño, los médicos del hospital le llevan dibujos a ella de ese niño, y a partir de esa situación Frida hace esta obra. Es una obra chiquita en la cual la vemos a ella en el centro de esa cama, sangrando, con su figura desvalida, pero todavía con el vientre abultado, con una lágrima en el ojo. Y hay como 6 cordones umbilicales que salen de su panza. Tenemos un caracol arriba a la derecha, que es como el símbolo del aborto lento, digamos, la lentitud del aborto como el proceso. Arriba podemos ver el feto del hijo deseado. A la izquierda arriba hay como una especie de maqueta con la columna vertebral dañada y la pelvis, la incapacidad del cuerpo de concebir esa vida. Abajo a la izquierda una maquinaria. Luego vemos una flor, la orquídea que le regaló Diego, y a la derecha el hueso pélvico, ¿sí? Atrás podemos ver como la ciudad industrial de Detroit, donde Diego Rivera estaba pintando sus murales. Sin duda esta es una obra muy emocional, a mí particularmente cada vez que la veo me hace como llorar, porque realmente está haciendo eco de una situación de mucho dolor. Creo que ocupar el espacio de manera creativa es un acto de libertad, es un acto de revolución, es una posibilidad, o es en sí mismo el arte. Es una pregunta muy ambiciosa. La imagen de Yayoi Kusama en esa habitación rodeada de espejos, en esa habitación infinita de espejos, nos permite salirnos más allá de nuestros límites, más allá de nuestro cuerpo, más allá de las figuras, entrar en una multidimensión, y también entrar en una experiencia participativa, ¿sí? Lo que pasa en estas instalaciones de esta artista japonesa, pero artista internacional contemporánea, también implica una participación activa del espectador allí adentro. Y creo que esa conciencia de la red es fundamental para, de nuevo, ocupar el espacio de manera creativa y asentarnos desde ese lugar. Para ya terminar, que me pasé un poco, me gustaría leerles un pequeño fragmento de Tecla Tofano, una artista venezolana, ceramista, escritora, que ella dice esto y me parecía muy lindo traerlo hoy. Que ella no siga siendo solo una máquina paridora, madre o padre sin saber cómo, marginada o ignorante, explotada y falsa explotadora. Que él no siga siendo el inseminador de una posible especie en vía de extinción y un incomunicado, en el ejercicio de un falso poder, aun cuando explotado. Y este ser simbólicamente bisexual, que reuniendo en esencia lo mejor de cada uno, puede conscientemente llorar y reír, ser fuerte y débil si necesario, luchador y pacifista, soñador, dulce y real, amante y amado, padre y madre al mismo tiempo, y sobre todo, el artífice de una nueva colectividad a la que nadie tenga que explotar o discriminar socialmente desde sus sexos bajo roles excluyentes o irreales. Muchas gracias por haber estado acá compartiendo y escuchándome. Gracias a Diderot, gracias a Club La Nación. Vamos a hacer una lectura de comentarios y de preguntas para hacer ya cierre a este hermoso encuentro al que fuimos habilitados. Así que muchas gracias.